Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a estudiar principios de transcripción. En el anillado tenemos esta hoja al reverso del alfabeto. Vean la sección 34, transcripción latina y castellana. ¿Sí? ¿Tienen? Estamos en la página 19. Y no se preocupen si de la 10 saltamos a la 19. A ver, empecemos por la 10, perdón. Número 7 dice pronunciación. ¿Sí? Tenemos apenas 3 reglas. Leamos una por una. ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos tienen el texto a la vista? ¿Ya? Bien, entonces, recuerden, este es de la gramática de Berenguer Amenós. ¿Sí? Bien, primera regla, se la gamma delante de guturales, ¿sí? Suena como N. ¿Cuáles son las guturales? Las letras tienen una clasificación, se agrupan en clases. Las guturales son aquellas en cuya pronunciación interviene la garganta. ¿Sí? Entonces, y aquí hay 4. Tenemos otra gamma, la capa, la ji y la xi. Estas 4 son guturales. Para facilidad de pronunciación, cuando se juntan una gamma por delante y detrás una gutural, esta primera gamma suena como N. ¿Sí? Entonces, el sonido no es de G suave, sino N. Ese es su valor fonético. Veamos ejemplos. Bueno, tenemos aquí una palabra, ¿sí? Fíjense, voy a deletrear la palabra en griego. Tenemos, a ver, alfa. A ver, no sé si tenemos alfa, doble gamma, epsilon, lambda, omicron, sigma. En vez de pronunciar aggelos o agelos, la primera gamma suena como N. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces, tenemos aquí una primera gamma. Esta, la de la izquierda, es la de aquí. La otra es la de este grupo, de la gutural. Entonces, aquí se están encontrando 2 consonantes cuya pronunciación resulta un tanto difícil. Para facilidad, entonces la primera la convertimos en una N. Entonces suena ángelos, ángelos. Ahí viene ángel, ¿sí? Ahí tenemos con letras cursivas la pronunciación, ángelos. Pero recuerden, el sonido de la gamma nunca es fuerte. No es como en Gerardo, sino ge, ángelos. ¿Sí? ¿Está clara esta primera letra? ¿Esta primera regla? ¿Ya? Cuando nos topemos con 2 consonantes, la primera una gamma y la segunda cualquiera de estas guturales, entonces la gamma suena como N para facilidad de pronunciación. ¿Sí? 2. La Y de los diptongos con alfa, epsilon, eta, suena como U. Lo vamos a leer como U. Entonces tenemos
Recordemos, aquí tenemos tres diptongos, es decir, el encuentro de dos vocales. Si estuviera solita la Y, entonces, ¿qué sonido tiene esta vocal o consonante? Y. Otra vez. Y. Pero cuando está precedida por alfa, epsilon o eta, vamos a pronunciar como U castellana. Entonces, au, eu. En vez de au, eu. ¿Sí? Nuevamente por facilidad. Entonces, el sonido va a ser au, eu. ¿Sí? Recuerden, la epsilon es E breve, la eta es E larga. Pero no vamos a hacer esa distinción. Esto es eu, esto es eu. ¿Sí? Si desean pueden alargar, eso sería lo propio, pero no va a haber confusión si no lo hacemos. Bien. Leamos los ejemplos que tenemos aquí. La primera palabra, ¿sí? Tenemos alfa, ypsilon, ejemplo del primer diptongo. Aulos, flauta, se pronuncia. Y a la derecha tenemos cómo sonaría en español. Aulos. ¿Sí? Y segundo ejemplo, eutiges. Fíjense, tenemos un ejemplo de el diptongo conformado por epsilon, ypsilon. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos dos ocurrencias de la ypsilon. ¿Sí? ¿Ya? Pongan atención. Aquí tengo un diptongo y aquí dos vocales. Tenemos dos ocurrencias de la misma letra. En el primer caso suena eu. En el segundo caso tiene su pronunciación propia, que es tu, u. Eutiges. Eutiges. ¿Sí? Esta regla 2 se refiere solamente a los diptongos. No aplica cuando está solita. ¿Sí? Cuando no forma diptongo. ¿Ya? Entonces, la misma letra varía de pronunciación si es que se encuentra en estos diptongos. ¿Ok? ¿Está claro? Última regla. El diptongo conformado por omicron, epsilon. ¿Sí? Se pronuncia como U. Ya. Entonces, no suenan las dos. No suenan las dos vocales, sino solamente este diptongo lo vamos a leer como U. U. ¿Sí? No es OU, ni tampoco U, sino U. ¿Ya? Cuando tengamos estas dos vocales. Ejemplo. Miren, ahí tenemos, al comienzo de la palabra está el diptongo. Encima de la Y está un espíritu y enseguida vamos a ver más abajo está. Ah, no. Uranos. Uranos. No leemos esto OU ni OU, sino U. Uranos. ¿Sí? Se pronuncia Uranos. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa con O? ¿Con qué? O. Está mal pronunciado. Es Usía. Usía. ¿Sí? ¿Ok?
A ver, miren, lean en el primer párrafo de la página 10, ahí dice que seguimos la pronunciación fijada por Erasmo en el siglo XVI. Erasmo era un humanista de lo que ahora es Holanda. Y ustedes saben, en el Renacimiento hubo un resurgimiento del estudio de las letras griegas y latinas. ¿Sí? No podemos estar seguros de exactamente cómo se pronunciaba en la antigüedad. ¿Sí? Muy difícil de saberlo, pero entonces seguimos las reglas que fueron establecidas por este pensador Erasmo. ¿Sí? Bien. Seguramente pasará con el griego lo que pasa con el latín. Cada idioma lo lee a su modo. ¿Sí? Entonces nosotros simplemente vamos a seguir estas 3 letras y el resto está indicado acá. ¿Sí? En la penúltima columna de la tabla, aquí está, bueno, perdón, en la última columna está el sonido. ¿Sí? Bien. Entonces, gamma delante de cultural tiene sonido de ni. Si quieren, tal vez encerremos entre barras inclinadas el sonido, como se suele hacer en fonética. Luego tenemos el sonido de la Y en estos diptongos. Y por último, ¿cómo se pronuncia este diptongo? No hay más reglas de pronunciación, ¿sí? Son poquitas y eso nos facilita mucho la lectura. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ahora, verán, ustedes ven que en estas 2 palabras, delante de la alfa y del y, están lo que se llaman signos diacríticos. Así se llaman. Tengo un semicírculo con los cuernos hacia la izquierda. Esto es espíritu suave. En cambio, cuando está en el sentido inverso, con los cuernos hacia la derecha, esto es espíritu fuerte. El primer espíritu no tiene influencia en la pronunciación o en el sonido. Podemos considerarlo como algo inerte. En cambio, cuando encima de una vocal está el espíritu fuerte, ¿sí? O también se llama espíritu áspero, perdón. Este espíritu me está indicando que deberíamos pronunciar esa vocal como si estuviera precedida de una J. ¿Sí? Sonido de una J. A ver, déjenme ver. Voy a... Por ejemplo, tenemos la siguiente palabra.
Voy a poner con verde claro el espíritu áspero, ¿sí? Es un semicírculo chiquito encima de la vocal. Si no estuviera el espíritu áspero, entonces esto pronunciamos edoné, edoné. Pero este signo me está diciendo que hay que aspirar la vocal, por lo tanto pronunciamos gedoné. ¿Ya? El espíritu áspero equivale a una J en la pronunciación. ¿Ya? Espíritu áspero. Por más que sea un signo pequeñito, hay que poner atención para pronunciar bien. ¿Ok? Bien. Entonces, el primero no tiene influencia, es eutiges, ángelos, es como si no estuviera ahí. ¿Ok? ¿Qué valor tienen? No sé exactamente, pero fíjense, ¿pueden ustedes predecir qué palabra española viene de esta griega? Hedonismo. Y en español, hedonismo empieza con H, por este espíritu áspero. ¿Sí? Caso contrario, estamos incurriendo en falta de ortografía. Ok, bien. Ahora, veamos los principios de transcripción. Pasemos a la página 19, número 34. ¿Sí? Vamos a tratar de comprender estas pequeñas reglas. Cuando nosotros queremos pasar una palabra escrita en griego a otra en latín, vamos a seguir estas reglas. ¿Sí? Al fondo de la página tenemos 3 columnas con ejemplos. La primera está escrita en griego, la segunda está en latín y finalmente la tercera columna a la derecha, castellano. ¿Sí? Veamos. Bien. Fíjense, leamos la primera explicación que dice que al escribir una palabra en castellano que tenga origen griego, debemos ser conscientes de que ha habido el intermediario del latín, o el intermedio del latín. Entonces nos llega el griego a nosotros a través del latín. ¿Sí? Ahora, veamos la primera regla. Dice, Y intervocálica se transcribe como V dentilabial, tanto en latín como en castellano. ¿Sí? ¿Qué significa intervocálica? Que la Y está en medio de 2 vocales, una a la izquierda, otra a la derecha. Una vocal la precede y otra vocal la sigue. Vayamos al final de la página, tenemos un ejemplo. Euangelion. ¿Sí? Les escribo acá. ¿Sí? Lean la primera. ¿Sí? Bien. Ahora, por favor, les pido que se aprendan esta correspondencia entre letras griegas, tanto mayúsculas como minúsculas, con la transcripción latina. Y primera y segunda columnas con la quinta. ¿Sí? Griego con transcripción latina. ¿Sí? Entonces,
Esto es griego, ¿cómo pasa al latín? Vamos letra por letra. Aquí tenemos la E, la epsilon, en latín es la E. Me salto la epsilon, vamos a la alfa, ¿a qué equivale en latín? A la A. Y aquí tenemos, esta es epsilon intervocálica, porque está flanqueada a lado y lado por dos vocales. En ese caso, a latín, ¿por qué transcribimos la epsilon? Normalmente la epsilon a latín pasa como ye. Pero esta es una excepción. La epsilon intervocálica equivale a una B en el latín. ¿Sí? Seguimos. Luego, la gamma delante de cultural, suena como N. ¿Y aquí cómo está? ¿Sí? Y ahora vamos a ver segunda gamma, es la G. Y ¿ya? Epsilon, la lambda equivale a L, la iota a la I, la omicron es O. A ver, pero aquí hay un error. Por favor. Ustedes no tienen esto en el texto y voy a explicar por qué. ¿Sí? Bien. ¿A qué le suena esto? Evangelion. En latín, evangelion. ¿Qué es esto? El evangelio. ¿Sí? Angelo, estaba acá. Ángelos, de aquí viene ángel, mensajero. ¿Sí? La nueva buena. ¿Sí? Eu es bueno. La buena noticia. ¿Ok? El buen anuncio. Ahora, la terminación omicron ni me está indicando que esta es una palabra neutra. Como en español, por lo general, palabras terminadas en A tienen género sustantivos, son femeninas. Las terminadas en O masculino, y eso es masculino, femenino, masculino. El tercer género es neutro, también en español terminado en O. En español es en griego. Os puede ser alfa, eta y neutro on. Hay varias terminaciones. Esto es género neutro. En griego, ¿cómo es el género neutro en latín? Evangelium. Por lo tanto, no puedo transcribir esta terminación tal cual, sino que tengo que acomodar a la gramática latina. Y por eso tenemos ese cambio de que no es la transcripción de esta palabra, no es evangelion, sino evangel. Este es G, sonido de G suave, gelium, porque así lo exige la morfología latina. ¿Ok? Ya, he explicado eso. Siguiente regla. ¿Ya? Entonces, primera regla era la epsilon intervocálica, ¿sí? Se transcribe por B centilabial. Primera regla. Siguiente. La eta equivale a I, ¿sí? Frecuentemente por itacismo. ¿Sí? Frecuentemente no significa siempre o todas las veces necesariamente. ¿Sí? Ok. Ejemplo, vamos a la segunda fila abajo. Eleison. ¿Sí? En griego tenemos eleison. Tenemos el diptongo conformado por epsilon y eta. Eleison. En griego, ¿sí? A ver, pongamos
eleison. A ver, esta eta, ¿sí? La que lleva es el acento agudo, se transforma en i. Entonces tenemos ele y son. Eleison en vez de eleison. ¿Ya? La eta pasa a equivaler a una i. Pero a veces, muchas veces, pero no siempre. Bien. Siguiente regla, el diptongo conformado por alfa y iota equivale a AE en latín y E en castellano. A ver, a veces ustedes en algunos textos van a encontrar que se juntan estas dos vocales, ¿sí? Y entonces van a encontrar este signo. Es la A imprenta juntada con la E, pegadas como un solo signo, ¿sí? ¿Ok? Piensen, por ejemplo, esto es latín, griego, latín, español. ¿Cómo se pronuncia en latín este par de vocales? Suena como E, y así pasamos al español, ¿sí? Lo que originariamente en griego era ai, al latín ae, pero se lee E, se pronuncia E, y así se pierde el diptongo y solamente escribimos lo que oímos, ¿sí? Vamos a la tercera línea para ver un ejemplo. Perdón, tenemos dos ejemplos de la regla anterior, ¿sí? Leamos la tercera línea. Tenemos en griego efémeros, efémeros, ¿sí? Escribamos letra por letra, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos? Nuevamente tenemos en las tres palabras que están escritas en griego, tenemos espíritu áspero, áspero, áspero. Entonces no tiene influencia en la pronunciación, ¿sí? ¿Cómo pasamos al latín? La epsilon equivale a la E. La fi al latín pasa como PH, pero suena como F. Recuerden lo de filosofía. La eta, ¿sí? Frecuentemente equivale a una I. Pues la mi es la M, epsilon la E, la rho es la R, omicron O y la sigma la S. Efímeros. ¿Ya? Efímero. ¿Ya? Bien, entonces es la eta frecuentemente equivale a una I. Eta en griego y en latín. Leamos la cuarta palabra. Quiero ejemplificar que este caso de acá, ¿sí? Escribo en griego y aquí, ¿sí? Encima de la Y está espíritu áspero y acento agudo. Bien, explico cómo transcribimos al latín. ¿Alguna duda? ¿Paulita? Bien. Aquí tenemos
Un triptongo. La primera letra tiene 2 signos diacríticos. ¿A qué equivale? A ver, el espíritu áspero al pasar al latín, ¿sí?, se transcribe por H. En griego tenemos que pronunciar hyaina, pero digo hy por esto de acá. El espíritu áspero tiene sonido de J, ¿sí? No es simplemente hyaina, sino el espíritu áspero me está pidiendo que ponga el sonido de una J al comienzo, ¿sí? Al comienzo, hyaina. Eso es la pronunciación de esta palabra, hyaina, ¿sí? Ahora, transcrita al latín, en primer lugar, en vez del espíritu áspero, la H, ¿sí? Recuerden aquí, de aquí viene hedonismo, ¿sí? El espíritu áspero al latín pasa como una H. No hay cómo desentender, no hay cómo dejar de lado el espíritu áspero. Equivale a una H, ¿sí? Bien, entonces, espíritu áspero, H. ¿Ya? Primera cosa. Luego, ¿a qué equivale en latín la Y? A la Y. ¿Sí? Pueden ver. Vayan a la página anterior. Y, ¿dónde está? Es la quinta fila desde el último. Se transcribe al latín por la Y. ¿Sí ven? Entonces, y aquí sí aplicamos la regla. Diptongo ai, al latín se transcribe por AE. Y luego ni es N, alfa A. Hiena. Hiena. ¿Y en español cómo se escribe? Hiena. ¿Ya? En vez de... A ver. ¿Ya? Griego, latín, español. Aquí están las 3 palabras. ¿Está claro? ¿Sí? Diptongo hay en griego, con 2 vocales, en latín y simplemente con la E. Y entonces, en latín, la A es muda, no suena en este diptongo. Piense, por ejemplo, en la palabra curriculum vitae. Se escribe vitae, pero en castellano se pronuncia vite. Curriculum vitae. Se escribe con AE. ¿Sí? ¿Ya? Bien, la pronunciación castellana de esta palabra latina es vitae. Curriculum vitae. ¿Ok? Bien. Siguiente regla. ¿Sí? ¿Alguna duda? Una pregunta. ¿El diptongo de alfa y iota se pronuncia como E? Hay. Hay. En griego, hay. Se transcribe en latín como AE. Pero en latín, este diptongo lo pronunciamos E. Escribimos en latín AE, pero leemos como E. Esa es la lectura castellana del latín. Los clásicos, ya veremos eso cuando empecemos con González, Silvino González. La pronunciación clásica es en latín clásico, iaena. Se pronunciaba como está escrito. Esto es vitae. Esa es la pronunciación clásica del latín. ¿Sí? Bien. Siguiente regla. El diptongo oi, es decir, con omicron y, pasa al latín como OE. Se escribe OE y en español es la E.
¿Ya? Hoy en griego, en latín, vamos a leer esto como E, ¿sí? El diptongo OE lo pronunciamos como E y así pasa al castellano. Veamos un ejemplo. Tenemos aimoragia, ¿sí? Escribo en griego, ¿sí? A ver, pero es perdón, aquí hay un espíritu áspero, hay dos R's, la primera tiene espíritu suave, la segunda fuerte, y la iota tiene acento agudo, ¿ya? Bien, estos dos espíritus encima de la ro no le cambian la pronunciación. En cambio, este diptongo tiene espíritu áspero, ¿sí? Entonces no se pronuncia ay, sino siempre que hay espíritu áspero, tenemos que pronunciar una J delante. Jaimoragia. Gamma siempre sonido de G suave. Guía, no digan gia. Aimoragia. Transcribimos al latín, ¿sí? Bien. Primero, el espíritu áspero, H. Aquí, nuevamente nos topamos con diptongo ai. Al latín pasamos con ae. ¿Sí? Pues, la ro. Fíjense, y aquí hay una... la segunda ro tiene espíritu áspero y eso nos hace que pongamos una H, pero en este caso es después de la R, después de la ro. Si fuera vocal, la H antecede, pero cuando va después sobre el espíritu áspero, sobre la ro, la H la ponemos después. ¿Ya? Y de ahí viene la palabra hemorragia en español. El diptongo AE en latín lo leemos E y así escribimos en español. Se pierde la H porque no tiene una influencia en el sonido y hemorragia. Aquí en español no es hemorragia, sino hemorragia. ¿Sí? Bien, en latín la última sílaba suena guía, suave. En español, gia. ¿Ya? Entonces, lo que queríamos ejemplificar es... A ver. Este diptongo de, alfa y iota, estamos aquí, al latín pasa por, se convierte en AE, pero leemos este diptongo como, suena como E, y así pasa al español. Entonces es un segundo ejemplo de esta regla de acá. ¿Ya? Perdónenme, tenemos dos ejemplos por regla, en algunos casos. Ahora sí, les leí este ejemplo, ¿sí? Tenemos la siguiente letra, la siguiente palabra es oikonomikos. ¿Ya?
Entonces, escribo en griego, ¿qué tenemos? Oikonomikos. Bien, tenemos la sílaba, este diptongo conformado por omicron omicron iota. ¿Cómo pasa del griego al latín? El diptongo oi se escribe en latín oe, pero suena e. Ko, no, mi. Aquí debe ser con C. Fíjense ahora, pongan atención a esta terminación. En griego termina en os, en latín us, porque esta es la terminación para el género masculino en latín. ¿Sí? ¿Dónde está mal escrito? ¿Efímeros? Sí. Masculino, esto está mal. Gracias. ¿Está así en el texto? Sí. Gracias. Us es la terminación para masculino latín. Igual acá. ¿Sí? ¿Perdón? On, con ni neutro. Equivale a Os masculino. ¿Sí? Entonces esto es neutro, esto es masculino. ¿Sí? Os, en cambio, us en latín. Os, us. ¿Sí? Esto está en latín y en español, ¿sí? Este diptongo suena e, y ahí tenemos económico. Nuevamente, no conservamos la terminación latina, sino que la acomodamos a la gramática española. O para masculino. ¿Ya? Económico, con tilde. ¿Ya? Terminemos esto. Siguiente regla, la omega con una iota suscrita. ¿Sí? Tenemos, a ver, les escribo acá. Omega con iota suscrita. ¿Sí? Debajo de la omega minúscula ponemos una iota chiquita. Se llama iota suscrita, escrita debajo. ¿Sí? ¿A qué equivale? A OE. ¿Sí? En latín. Veamos el ejemplo. A ver, vamos a la siguiente palabra. Dice tragodía. La iota suscrita no suena, es muda. ¿Sí? Tragodía. A ver. Bien. Por favor. A ver, que yo sepa, esto no es un diptongo. Aquí están dos vocales, omega y iota, pero se pronuncia tragodía. Pasemos al latín. ¿Sí? Tra. Y iota suscrita, perdón, omega con iota suscrita equivale a
OE. ¿Sí? Pero el diptongo OE en latín, en castellano lo pronunciamos como E. Por lo tanto, al castellano sale tragedia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense los cambios que hay al pasar de griego, latín y español. Bien. La Z equivale a Z y no hay problema. Veamos Z, Fi, Ji. Equivalen a TH, PH y CH en latín, TFC en castellano. A ver. Z, Fi, Ji. Equivalen a TH, PH y CH. A ver, T, F y la C o a veces la K. ¿Ya? Veamos los ejemplos. Y ya con esto vamos a terminar. A ver, debajo de tragodía, ¿sí? Miremos la siguiente palabra debajo de tragodía. Ácimos. Ácimos. La Z pasa como nuestra Z, la Y es la Y. Y nuevamente terminación os es masculino, us en latín, ácimo en español. Ceatrón, ceatrón. La Z es TH, ceatrón. Sí, terminación on es neutro en griego, en latín Entonces, y en español o, teatro. ¿Sí? La TH en latín pasa a T simplemente. ¿Sí? Aquí tenemos esta palabra filósofos. ¿Sí? En griego, ¿sí? Vamos al latín, filósofus. Noten otra vez el cambio de os por us. Y al español, terminación masculino o, filósofo. ¿Sí? La PH al español pasa como F por el sonido. En latín la PH suena F y así la escribimos en español. La siguiente palabra, Jimaira. Jimaira. Veamos esta palabra. ¿Sí? Jimaira. La ji al latín pasa como che. ¿Sí? Diptongo ai. ¿Cómo pasamos al latín? Ae. Y ra. ¿Y en español? ¿Cómo está? Quimera. Ya. Bien, veamos. Esta es una palabra
que tiene alguna irregularidad fonética, ¿sí? Una pregunta, ¿la U no existe? Negativa. La U, La U. no, solo capa, capa. No hay, no hay. Bueno, ok. Entonces, son esas las reglas principales. Tenemos otros ejemplos, pero ya simplemente abundan más en lo que ya se ha visto anteriormente, ¿sí? Entonces, hagamos un receso.